Bien. ¿Qué me pueden contar ustedes del grupo A? ¿Qué vimos? Hola, profe. Ahora sí empezamos. ¿Qué te acuerdas? ¿Cuál es el más común de esta zona? Todo el mundo tiene grupo A. Es el más estudiado Junto con el porque es el FH. que tiene más interés a nivel de transfusiones. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Hola, profe, perdón. Era el más estudiado junto con el FH. ¿Cómo? Era el más estudiado junto con el FH. Bien. Los más estudiados vimos que eran el ABO y el RH. Siempre que piden grupos sanguíneos, piden tipificación de ABO con RH o el famoso grupo y factor. ¿Sí? El grupo se refiere al ABO y el factor al RH. Bien. ¿Qué características tenía el grupo ABO estructuralmente, a partir de su síntesis? Vimos muchas cosas del ABO. Son hidratos de carbono. Bien, su estructura, arrancamos desde eso. Estructuralmente, acuérdense que son hidratos de carbono, ¿sí? Es una cadena de hidratos de carbono. ¿Cómo era su síntesis? Arrancaba de una sustancia propulsora. Bien, existía una sustancia precursora, ¿sí? Acuérdense siempre de eso. ¿Y qué acontecía acá? El gen H, la enzima. ¿Cómo? Un azúcar. Se le une un azúcar extra, ¿sí? Hay un gen que se llama H. ¿Se acuerdan que yo dije que vamos a ver dos grupos juntos? El ABO y el grupo H, ¿sí? Lo que pasa es que el famoso grupo H, que está codificado por el gen H, está metido dentro de la síntesis del grupo ABO, por eso lo vemos ahí dentro, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, una estructura básica de hidratos de carbono, ¿sí? Y hay un gen H que codifica para una enzima, que la vamos a llamar enzima H, pero que es la 1,2-fucosiltransferasa, ¿sí? Y como es una transferasa, lo que hace es agregarle algo extra a esta cadena, ¿sí? En este caso le iba a agregar una fucosa a la sustancia precursora, ¿sí? Y se iba a formar la sustancia H, ¿sí? La sustancia H. Bien. Después vamos a volver acá porque acá pasaba algo, ¿sí? Bien. Entonces yo tenía esta sustancia H. Y a partir de acá, ¿qué podía pasar? El cromosoma 9 sale la P variante alfabética. Bien. Yo voy a tener por un lado un gen, lo vamos a llamar un gen A. Sí, siempre tenemos que tener una herencia genética, ¿no? Para esto. Entonces va a ver, si yo heredé ese gen, en consecuencia yo voy a poder codificar o tener la información para codificar una determinada enzima, que esa enzima lo que iba a hacer era agregar un azúcar extra más a la cadena, o sea que a la sustancia H se le agrega otro azúcar, ¿sí? Y ahí se formaba el grupo A del ABO. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Por otro lado, yo podía heredar otro gen, ¿sí? Heredarlo, ¿no? Que es el gen B, que contiene la información genética para que se genere una enzima B, que lo que hace es unir a la sustancia H otro azúcar diferente a la que hace el A, ¿sí? Y se formaba el grupo B. Si yo heredo ambas, que puede pasar tranquilamente, heredo el gen A más el gen B,
¿Sí? Yo voy a tener entonces ambas enzimas. Acuérdense que estas son dominantes, ambos, tanto el gen A como el gen B son dominantes, entonces en su conjunto son codominantes, ninguno prevalece sobre el otro, los ambos se expresan por igual y entonces yo voy a poder sintetizar tanto antígeno A como antígeno B en la superficie del glóbulo rojo. Y en consecuencia obtengo el famoso grupo AB. Bien. ¿Y quién era el grupo? A ver, que no se le añadía nada. Exacto, a ese no se le añade nada. ¿Sí? Es una herencia recesiva, básicamente, ¿sí? Que es una enzima que no va a unir nada. En consecuencia, la síntesis del grupo O no sigue, queda frenada en la sustancia H, ¿sí? Y esto, fenotípicamente, yo no lo viera estructuralmente, es el grupo O. ¿Ah? ¿Cómo era la herencia entonces? ¿Cuáles son los genes, los genotipos para los diferentes fenotipos del grupo A? Estos son los fenotipos, y esto es lo que yo veo, lo que se expresa en la superficie del glóbulo rojo. ¿Cuáles son los genotipos? Ajá. Bien. A. ¿Sí? Acuérdense que el gen O es recesivo, ¿sí? Por eso cuando yo tengo un gen A que es dominante en combinación con un gen O que es recesivo, domina el A, se expresa el A. ¿Ah? Lo mismo pasa con el grupo B, y la única manera de que se exprese el grupo O como grupo O es que esté heredado de forma homocigota, ¿sí? De ambos padres. Bien, ¿y qué pasaba acá? Podríamos tener el gen H. Exacto. Hay dos genes, podríamos decir, dando vuelta del H, ¿sí? Está el H mayúscula, que lo vamos a tomar como un gen funcional, en el cual la enzima, que está codificado por este gen, funciona bien. ¿Tá? Y luego tenemos uno que es recesivo, ¿sí? Que es el H minúscula. ¿Tá? Este H minúscula tiene la información para la enzima, pero no funciona. ¿Tá? Es una enzima no funcional. Entonces, este H mayúscula es dominante, por lo cual yo puedo tener individuos que tengan HH, o sea que heredó ambos genes dominantes de mamá y papá, él no va a tener problema, va a expresar la enzima H, ¿sí? Puede que yo herede H mayúscula y H minúscula, ¿sí? Lo mismo, el H mayúscula predomina sobre el otro, es dominante, voy a tener síntesis de sustancia H sin problema. El problema era este fenotipo que es muy poco frecuente. ¿De qué pasaba ahí entonces? Se formaba el Bombay. Exacto, porque ¿qué pasa acá? Porque no puede producir la sustancia H. Exacto, cuando yo tengo esta herencia recesiva en la cual no funciona prácticamente esta enzima, no funciona, obviamente mi síntesis va a quedar parada, estancada en este punto, ¿sí? Voy a quedar siempre como sustancia precursora, ¿tá? Si la sustancia precursora no puede formar sustancia H, tampoco voy a poder armar lo que sigue después, tampoco voy a poder sintetizar el grupo ABO, ¿sí? O sea que el Bombay es un fenotipo muy raro en el cual no se expresa ninguno de los fenotipos del grupo ABO, ni el O, ni el A, ni el B, ni el AB. ¿Eso quedó claro ahí? Sí. Bien. Bien. Me borro esto. Después, ¿qué más habíamos visto? Mientras borro, me van a borrar. La distribución del agua según el grupo de química. ¿La distribución cómo, perdón? Del grupo A. Bien. Es lo mismo
la expresión de los distintos fenotipos en distintos grupos étnicos? No, acuérdense que hay variación, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra población predomina el fenotipo O, ¿sí? Creo que le sigue el A, después el B, el AB, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en los países de Asia, el fenotipo B no es el más predominante, pero está en mayor proporción con respecto a los caucásicos. ¿Sí? Entonces encuentro más B, en consecuencia voy a encontrar más AB. ¿No? Entonces depende de las zonas de la. Claro, depende de la población que estés estudiando, vas a tener predominio o mayor proporción o menos de algún fenotipo con respecto al otro. ¿No? Bien, eso por un lado. Y por otro lado estaba... Los subgrupos. ¿Cómo? Los subgrupos. Los subgrupos. Bien. ¿Qué habíamos visto de los subgrupos? El A1 y el A2. Bien, A1 y A2, los puse como ejemplo, hay muchos otros subgrupos más, pero no importa, ¿sí? ¿Qué característica tenían esos? La 1 es el más común. Bien. ¿Y en qué se Tenía diferencia? mayor cantidad de expresión antigénica en la superficie global, porque tenía 1 millón de antígenos por célula. Bien. Acuérdense de eso, teníamos el A1, es el fenotipo más común, como bien dijeron, y tiene una expresión antigénica alta con respecto al A2, que expresaba un quinto más o menos de la proporción, ¿sí? Con respecto al A1. Y hay otros subtipos más que tienen una expresión incluso más débil. Eso no solo con el grupo A, puede pasar con el grupo B y en consecuencia con el AB, que es la mezcla de ambos, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que había una variación en la expresión antigénica según la edad. ¿Qué pasaba con un recién nacido con respecto a un adulto? Tenía menos. Bien, o sea, antes de nacer, ¿expresamos el grupo A o ya? Sí. Sí. El 2. Expresamos, ya comenzamos a expresar, antes de nacer lo tenemos. Nacemos ya con antígenos del grupo A. El asunto es que la expresión es mucho más baja que un adulto, ¿sí? Y después con el tiempo, ya con los años, va alcanzando la expresión normal del adulto. ¿Ah? Por eso yo cuando vimos tipificación les comentaba que a veces las tipificaciones del grupo A de bebés muy chiquititos hay que mirarlas bien, porque por ahí puedo ver alguna inclinación medio débil. Y que no se le podía hacer una inversa. Exacto. Ya que hablamos de la inversa, ¿qué vemos en la inversa? Los anticuerpos naturales, ¿sí? Que también los habíamos llamado isoagglutininas, anticuerpos naturales. Buenas tardes, Más. permiso. Bien, ¿estos anticuerpos contra qué se generaban o por qué estaban ahí? Profe, no me entiendo. ¿Puede volver a explicar eso? Por favor, disculpe, no le entiendo. Esa parte no entiendo. Ah, la de la los- madre, cuando el bebé se forma, El cuerpo de la. Pero está hablando de la inversa. Claro, Claro, pero no tiene nada que ver con la madre. pero eso puede volver a explicar, por favor. Sí. ¿Cuánto adquiere? ¿Desde cuándo adquiere el antígeno del agua? Sí. Bien, vos comenzás a expresar los antígenos del grupo A durante la gestación. ¿Sí? O sea, el bebé, el embrión ya comienza a expresar antígenos del grupo A, ¿ah? Pero la expresión todavía es débil. Tiene antígeno, pero es débil. Una vez que uno nace, ya nace con antígenos del grupo A expresados en sus glóbulos rojos y en todos lados donde tenga que expresarse. ¿Ah? Y después con el tiempo, tiene que ver un poco con la madurez de las enzimas y todo eso. Con el tiempo, con los años, a medida que madura un poco más, comienza a expresar la cantidad antigénica hasta llegar a la proporción de un adulto normal. ¿Ah? Eso con respecto a la expresión de antígeno. ¿Ah? Que cuando hacemos las tipificaciones, tenemos que tener en cuenta que al momento de ver las aglutinaciones, vieron que aglutinaciones vimos que teníamos distintos grados de aglutinación, que pueden haber aglutinaciones débiles como aglutinaciones bastante fuertes,
¿sí? Que le habíamos puesto el esquema ese de las crucecitas, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Bueno, a veces los niños recién nacidos le piden tipificación de grupo sanguíneo cuando nacen. Entonces a eso es a lo que yo me refiero, que hay que mirarlos con un poco de cuidado o más detalle, porque por ahí, por la baja expresión antigénica que tienen, pueden llegar a dar aglutinaciones más débiles que por ahí la que uno está acostumbrado a ver en un adulto. ¿Tá? Eso no. Ahora, la fisoglutinina o los anticuerpos naturales son otra cosa. ¿Tá? Lo que justo estaba por arrancar a explicar. Bien. Con respecto a los anticuerpos naturales, por eso yo le hago tanto hincapié en las estructuras. Los anticuerpos naturales, yo les mencioné que son parte de la respuesta inmune innata, que no necesitan haberse expuesto a un antígeno previamente, que se generan contra estructuras como ácidos nucleicos, hidratos de carbono, y ahí por eso cae el grupo AU. El grupo AU es un hidrato de carbono, ¿sí? Nosotros tenemos anticuerpos naturales ya preformados contra antígenos que son hidratos de carbono. Nos vamos a volver a encontrar con esto en inmuno. En el caso del grupo ABO en particular, nosotros tenemos expresado un antígeno, ya sea el A, el B, o el fenotipo AB o el O, un antígeno del ABO, y vamos a tener aparte anticuerpos naturales contra el antígeno que no estamos expresando, contra el antígeno que no tenemos. Si yo, por ejemplo, soy grupo A, ¿sí? Mis glóbulos rojos están expresando antígeno. No, antígeno A. Antígeno estoy preguntando. ¿Qué antígeno están expresando mis glóbulos rojos si soy grupo A? A. Antígeno A. Bien. Y yo tengo en mi plasma o en mi suero anticuerpos contra el fenotipo que no tengo. ¿Que cuál es? El B. ¿Sí? Si yo soy grupo B, ¿qué antígeno estoy expresando? El B. Bien. ¿Y tengo anticuerpos contra cuál? A. Contra el A. De los alumnos que tengan moto de altura, si la pueden ir a sacar porque está tránsito. ¿Motos? Gracias, profesor. No, por favor. La bici. Bien. Ahora, si soy grupo AB, No tienen ¿qué antígeno estoy expresando? A y B. ¿Anticuerpos contra cuál tengo? contra ninguno. Contra ninguno. ¿Sí? Porque ya les tengo expresado los dos antígenos. Si yo soy grupo O, Contra ¿qué antígeno estoy expresando? O. ¿Y qué tengo? Anticuerpos contra A y contra B. Esos anticuerpos yo ya los tengo preformados, yo ya los tengo de antemano. De ahí viene el tema de la compatibilidad e incompatibilidad transfuncional. ¿Sí? Porque si yo soy grupo A, ¿sí? Vamos. Antígeno e isoglutinina. Bien. Dijimos, si soy grupo A voy a tener antígeno A. ¿Sí? Consideren que también, obviamente, voy a tener una proporción de antígeno O, porque a partir del O sintetizo el A. Así que es como si tuviese los dos. Pero es la A. Isoglutinina, anti-B. ¿Sí? Dijimos que el B tiene antígeno B e isoglutinina anti-A. El AB tiene antígeno AB e isoglutinina no tiene. ¿Sí? Y el grupo O tiene antígeno O e isoglutinina anti-A y anti-B. Acá es donde está el problema. Vos ya tenés anticuerpos preformados en circulación. ¿Tá? Por lo cual, si vos sos grupo A,
¿Yo te puedo transfundir con sangre del grupo B? No. Y no es solo porque son letras distintas y uno es A y otro es B, ¿sí? Tiene que ver con esto. Vos ya tenés anticuerpos preformados contra B. Si yo te llego a poner sangre del grupo B, tus anticuerpos que encima son de isotipo IgM, ¿sí? O sea que son muy buenos aglucinantes reactivadores del complemento, van inmediatamente a alisar esos glóbulos rojos que te acaban de transfundir y por ahí viene la abundancia. ¿Ah? Si yo te quisiera hacer transfusión, seguimos con que sos grupo A, yo te quisiera hacer transfusión con un grupo AB, pasa lo mismo, no se puede, porque el AB tiene también antígeno B, ¿sí? Y vos tenés anticuerpos contra eso, así que no vas a aceptar ni grupo B ni grupo AB. ¿Tá? Con el que no vas a tener problemas, ¿sí? Es con el grupo O, porque el grupo O no está expresando nada distinto a vos. ¿Tá? Entonces, el grupo O. El grupo O no pasa nada, el grupo O sí le puede dar el grupo A. ¿Sí? Porque para el grupo A, el grupo O no está expresando ningún antígeno extraño. El O le puede dar al A, al B y al A. Al A, al B y al AB. Por eso el O es el dador universal dentro de lo que es el grupo ABO. Es por lo que en la cadena esa que se mostró antes, la sustancia precursora y todo eso, Sí. todos llegan hasta la misma parte que el O, nada más que después se empiezan a desarrollar. Exacto, por eso yo acá lo puse en chiquitito porque no los quiero marear, pero vos tenés que tener O antes de ser A. O sea, ya lo tienen ¿Sí? incluido. O sea que vos lo tenés incluido, ese antígeno no te va a hacer extraño, el antígeno del O no lo vas a ver como raro, tanto como si son A, B como AB. Profe, por eso pagan por el grupo ese algunas veces también. Acá en esta zona pagan porque es dador universal. No sé si... Porque Pero hay el poca grupo cantidad que tiene ese grupo. no es solo este grupo, en realidad el que escasea es el O negativo. ¿Sí? Porque vos fíjate que cuando ves la frecuencia de expresión del grupo O es el más frecuente. Entonces pues, ya no tiene sentido que me paguen para el grupo más frecuente. De acá debe haber un montón que son del grupo O. El asunto es que muchos deben ser grupo O RH positivo. ¿Sí? El que es universal, podríamos decir, es el O RH negativo. El que ese le puede dar a todos, independientemente de su grupo ABO e independientemente de su grupo RH. Hay que independizar de los dos. Así que por ese debe ser por el que paga. Bien, esto acá se entendió conceptualmente porque esto es muy importante. Bien, porque de acá sale el concepto para las tipificaciones. Yo cuando hago tipificación del grupo ABO, yo les comenté que se pueden hacer tanto de forma directa, ¿sí? Que la tipificación directa, lo que me está evaluando es qué antígeno está expresando. Sí, la tipificación directa me está respondiendo qué antígeno está expresando el individuo. ¿Sí? Cuando yo hago la tipificación del grupo sanguíneo, al menos del grupo ABO, tengo una tipificación directa y una tipificación inversa o indirecta. ¿Ah? La directa lo que evalúa es el antígeno que está expresando el glóbulo rojo, o sea que me va a dar la información de esta columna, básicamente. Mientras que la indirecta o inversa, ¿sí? Lo que me va a estar evaluando es lo de esta otra columna. ¿Qué isoaglutinina es la que tiene el paciente? ¿Ah? Muchas veces, como yo les comenté, se quedan solo con la directa. ¿Ah? Es la más común, pero bueno, en realidad conviene más hacer las dos. ¿Y usted va a tomar los dos? Sí. Sí. Bien, pero antes de arrancar con la tipificación y todo eso, habíamos hablado de aglutinación. ¿Qué pasaba con la aglutinación?
se formaba Una malla. malla de aglutinación. Ajá. ¿Y qué condiciones tenían que...? Tenía que haber igual cantidad igual concentración de anticuerpos y de antígenos, Bien, que tenían que ser bivalentes. bien. Después se dan otras condiciones ambientales, por ejemplo la temperatura del pH que era 7,5. Sí. La fuerza iónica. Bien, hablamos de potencial Z. Bien, entonces por un lado tiene que haber igual proporción, se tenía que cumplir lo de la zona de equivalencia, evitar tanto exceso de antígeno como exceso de anticuerpo, porque si no se podían ver falsos negativos, ¿no? Entonces tiene que haber igual proporción de antígeno y anticuerpo, ¿no? Después tiene que ser bivalente o más, ¿no? Mínimamente bivalente. Sí, por lo menos. Bivalente o superior. ¿Quién es ese equivalente? La valencia, No, los sitios de unión. ¿qué era la valencia? Eran los sitios de unión. ¿Sí? Acuérdense que los anticuerpos tienen esta estructura y en cada uno de estos sitios es sitio de unión al antígeno. Cada uno es una valencia. Por lo cual, por ejemplo, la IgG es bivalente. ¿Sí? Tiene 2 valencias. La IgM tiene 10 valencias, tiene 10 sitios de unión. ¿Sí? Valencia, tómenlo como cantidad de sitios de unión, ¿no? Porque si no tiene al menos 2 sitios de unión, no puede generar los puentes que yo necesito para armar la malla. ¿Qué más? ¿Había algo más? Los factores de temperatura, fuerza iónica. Factores ambientales, hay que tenerlos en cuenta. Esto de los factores ambientales, más que incluyen pH, fuerza iónica y todo eso, es común a cualquier reacción que se haga en inmuno, ¿sí? Cada reacción va a tener su pH ideal, con su fuerza iónica ideal, ¿sí? Estas son condiciones que cada test va a tener que cumplir. Y había algo muy importante, que era que el antígeno tiene que ser particulado. Y esto es muy importante. Si yo no tengo expresado un antígeno en la superficie de una partícula, yo no voy a poder ver una aglutinación. La característica que tiene la aglutinación en sí es que es algo que yo puedo ver de forma macroscópica, ¿sí? Si yo no tengo una partícula no voy a poder ver nada. ¿Ah? Por más que se junten, que se una el antígeno con el anticuerpo, ¿sí? Si yo no tengo una partícula, yo no lo voy a poder ver a simple vista. ¿Una partícula ligera? En este caso, la partícula es el propio glóbulo rojo, ¿sí? Los antígenos, vos pensás, vos tenés el glóbulo rojo, es una célula, así que es lo suficientemente grande, y los antígenos del grupo ABO están expresados en la superficie, ¿tá? Así que yo tengo en realidad los antígenos expresados sobre una partícula. Cumplo con el requisito para una reacción de aglutinación. Los anticuerpos que están involucrados son mínimamente bivalentes. Por un lado, porque en la directa yo uso unos antisueros, unos reactivos comerciales, que son de isotipo IgM, así que son muy buenos aglutinantes. Y por otro lado, si yo hago la inversa, las isoaglutininas son de isotipo IgM, así que también cumplen con la cantidad de valencias, forman una aglutinación sin problema. Bien. Me mencionaron el potencial Z. ¿Qué era el potencial Z? La fuerza de repulsión del glóbulo rojo. Bien. Es la fuerza de repulsión que tienen los glóbulos rojos. ¿Sí? Acuérdense que los glóbulos rojos tienen cargas negativas, ¿sí? Y se comienzan a armar capas de iones alrededor. ¿Tá? Según que tan gruesa sea esta capa de iones, va a ser mayor o menor la repulsión entre los glóbulos rojos. Gracias a esta capa de iones que se forman naturalmente alrededor de los glóbulos rojos, es que ellos se mantienen separados y no están todos pegoteados entre sí. ¿Tá? Bien, ahora, yo busco en una
reacción de aglutinación. Yo lo que busco es... Yo lo que busco es formar puentes, ¿sí? Unir estos glóbulos rojos para que formen la famosa malla de aglutinación. ¿Tá? Por eso es importante considerar el potencial Z, porque si yo tengo un potencial Z muy grande, la distancia entre estos glóbulos rojos va a ser mayor. Si están muy separados, al anticuerpo le va a costar mucho armar estos puentes, en especial a la IgG, que es chiquita. ¿De qué depende el potencial Z? Depende mucho del medio. En realidad todo tiene un potencial Z ya de base, pero según lo que estés haciendo o como lo quieras hacer, vas a poder reducir de forma artificial este potencial Z. Vieron que yo les di algunos ejemplos de potenciadores, macromoléculas, solución de Lis, no importa, sepan que existen, lo que hacen es de distintas maneras alterar estas capas de iones y hacer que se haga más fina y permitir un mejor acercamiento entre los glóbulos rojos. Si están más cerca, entonces estos puentes se forman más fácil y la aglutinación se forma más fácil en consecuencia, ¿no? Se favorece la reacción de aglutinación. Y habíamos dicho también, cuando vimos lo del potencial Z y la aglutinación y todo, que el mejor aglutinante era la IgM, ¿sí? Porque es más grande y es capaz de abarcar, llegar mejor y unir de mejor manera a los glóbulos rojos con respecto a la IgG, que es más pequeñita, ¿sí? A la IgG le cuesta más aglutinar. Hay que ayudarla a veces para que ella pueda vencer al potencial Z. La M lo hace más fácil. Bien. Bueno, ¿qué métodos habíamos visto para hacer la tipificación? ¿Importa? Bien, arranquemos con la de Porta. En portaobjetos, ¿sí? ¿Cómo se hacía esta? Se agregaba una gota de sangre y después se le ponía el Bien, anticuerpo. arranquemos con ¿qué tipo de muestra? Sangre Sangre conectada, ¿sí? Sangre entera tiene que ser. Yo les mencioné igual que algunas veces, si metí la pata y no saqué sangre conecta, puedo romper rapidito el coágulo y usar esos glóbulos rojos, ¿sí? Pero no es lo que corresponde. Puede ser sangre conecta, sangre citratos también se puede usar, ¿sí? Pero la muestra más común que ustedes van a tener que sacar cuando le pidan tipificación, grupo y factor, es sangre conecta. Con heparina. Después uno puede usar con heparina, puede usar con citrato, puede usar con un montón de cosas, otros La ideal CD, es esta. ¿Ah? Si meten la pata y no hay otra y se necesita, bueno, se busca otro tubo y se puede hacer igual. ¿Ah? Bueno, tengo sangre conecta. Yo le pongo directamente la gota de sangre, ¿sí? En otro lado también se puede pinchar el dedo, ¿sí? Y tomar, en este caso cuando es la técnica en portaobjetos, ¿sí? Puedo pulsar el dedo y tener la gota de... Exacto, que caiga la gota sobre el portaobjeto. Bien, entonces pongo la gota de sangre. Por lo general se suelen poner 3 gotas porque se hace grupo ABO con RH. ¿Tá? Se usa, vamos a poner las 3, porque ya vimos RH, así que tenemos que estar medianamente orientados con eso también. ¿Qué se usa de reactivo? Anticuerpos. Anticuerpos. ¿Sí?
Yo les había mencionado que yo siempre que hable de reacciones inmunológicas, yo voy a necesitar un anticuerpo y un antígeno. ¿Tá? Esta técnica que está acá es una técnica de tipificación directa. ¿Tá? En la directa yo dije que yo estoy buscando el antígeno, ¿sí? Por lo cual el antígeno es mi incógnita. Yo voy a necesitar un anticuerpo y ese anticuerpo sí lo tengo que conocer. No puedo tener dos incógnitas porque no llego a ningún lado. ¿Tá? Entonces, los reactivos, esto queda muy abajo, pero están acá. Entonces, los reactivos que voy a usar para la directa, ¿sí? Los reactivos son antisueros, así se llaman, son antisueros, que son simplemente anticuerpos monoclonales con distintas especificidades. Yo voy a usar un antisuero que se llama anti-A, ¿sí? Que este suero, que habíamos dicho que por convención, ¿de qué color es? Amarillo. Azul. Azul. Azul es verde. Azul y el otro es amarillo. Bien. El anti-A era de color azul y lo que tiene son anticuerpos anti-A, ¿sí? O sea que este reactivo va a ser capaz de reconocerme antígeno A. ¿Tá? Y luego tengo otro antisuero que es el anti-B, que ¿de qué color dijimos que era? Este sí es amarillo, que lo que tiene son anticuerpos anti-B, ¿sí? Son anticuerpos que van a ser capaces de reconocer únicamente el antígeno B. Y si yo hiciera el RH, que es lo que se suele hacer ahí, un anti-D, ¿sí? Que lo que hacía era reconocer el antígeno D del RH, ¿tá? Que habíamos dicho que era de color transparente. Después lo volvemos a ver. Entonces yo por un lado le voy a poner una gota de sangre conecta y les voy a agregar a una gota, le voy a agregar una gotita del antisuero anti-A. A la otra gota de sangre le voy a agregar una gotita del antisuero anti-B y ya que estoy, a la tercera gotita de sangre, para hacer el RH le agrego una gotita de anti-D. ¿Ah? Esto se homogeniza con unos palillitos, ya sean de madera o de plástico también, y después se comienza a mover un poco y se va a ver si se comienza a formar o no la malla de aglutinación. ¿Sí? Cuando no hay aglutinación, esto simplemente se va a ver como brumoso, no va a tener nada, ¿sí? Se va a ver como la sangre bien dispersa, no hay nada formado, y si hay aglutinación, se van a comenzar a ver unos grumos guarenillados, ¿sí? En donde hubo reacción. Así es como yo diferencio un positivo de un negativo. ¿Ah? Si por ejemplo la reacción me da así, ¿qué es? Un BRH negativo, ¿sí? Con antiadio negativo, así que no es grupo A, dio positivo solo con el anti-B, así que es grupo B, ¿sí? No aglutinó con el anti-D, así que no tiene antígeno D, es RH negativo. Este es un grupo B, RH negativo. ¿Ah? Bien. ¿Hasta ahí quedó? Bien. Sí. Bueno, seguimos. Esta es la fácil. Ahora vamos a ¿Cuál es la otra? esta. Bien, ¿qué más habíamos visto? Del tubo. Tubo. Esta es solamente. Bien. Tubo. Yo acá voy a tener un set de tubos. ¿No? Por un lado vamos a traer una cosa. La muestra sigue siendo la misma. Sigue siendo sangre entera, sangre conecta. ¿No? Sino que a ese tubo de sangre conecta yo lo voy a
separar en dos. Lo voy a centrifugar y por un lado me voy a quedar con el plasma y por otro lado voy a trabajar con el paquete de rojos. ¿Está? ¿Hasta me van siguiendo? El tubo conecta que se centrifuga. Ajá. Cosa de que yo pueda separar plasma para hacer la inversa. Yo voy a usar los glóbulos rojos. Este es el tubo conecta yo le saqué al paciente. ¿Está? Lo centrifugué y voy a tener glóbulos rojos abajo y el plasma que me queda arriba. El paquete globular lo voy a usar para hacer la directa. ¿Está? Y el plasma lo voy a usar para hacer la inversa. ¿Está? Primero partamos de eso. ¿Está? Otra cosa que tiene en particular la técnica en tubo es que a estos glóbulos rojos yo los voy a tener que diluir para poder trabajar. O sea que yo una vez que separo este plasma, lo puedo pasar a otro tubito, como sea. ¿Está? Separo el plasma, me quedo con el paquetito de rojos y ese paquete de rojos lo voy a diluir. Lo llevo, ¿sí?, a estos glóbulos rojos a una concentración en un 3-5% de solución fisiológica o en PVC. ¿Cómo hago para Eso. separar la muestra? Se centrifuga y vos tomás el plasma, separás, sacás el plasma, lo pasás a otro tubo y te quedás con el paquete de rojos. ¿Sí? Después simplemente en otro tubito aparte vas a poner solución fisiológica o PVC y le vas a poner un chiquitín de glóbulos rojos hasta llegar a una suspensión entre un 3 y 5%. Es como que, ¿cómo te puedo decir? Los que ya lo hacen a ojo prácticamente la dilución. Ya se ve en el color que se forma, qué tan intenso es el color o qué tan suave es, cuánto es un 3-5%. ¿Está? Profe, o Sí. sea que va a trabajar con los glóbulos rojos para, Sí. Para la directa para y con el plasma para la inversa. O sea, Lo que usted está haciendo ahora es la directa, entonces, cuando la hace Claro, estoy acondicionando los glóbulos rojos para poder trabajar en tubo. Porque en tubo yo ya no trabajo como en porta. Yo en porta trabajaba directamente con la sangre entera, no se tubo nada del tubo, al contrario, lo homogenizo a la sangre y le pongo las 3 gotitas. 3 gotitas de solución fisiológica. No, lo que ella me está preguntando de la técnica en porta. Uso directamente los glóbulos rojos sin diluirlos, sin nada. Se usa, para la técnica en porta se usa una concentración de glóbulos rojos entre 40%, que es más o menos un hematocrito normal, por eso no se diluye. ¿Está? Pero para la técnica en tubo, la directa, hay que diluir esos glóbulos rojos. Hay que diluirlos y llevarlos a un 3-5%, o sea que tenés que hacer una dilución más o menos 1 en 10. ¿Sí? A estos glóbulos rojos. Y ahí recién vas a comenzar a trabajar. Borro esto de aquí. Entonces yo para la técnica en tubo, ahora voy a tener un set de tubos distintos, ¿no? Aquí están mis tubos para trabajar. Vamos a hacer solo grupo A, voy a dejar afuera que le reechen. Voy a usar 2 tubos para la directa y 2 tubos para la inversa. Por lo general, puedo usar 3 para la inversa. Ya vamos a agregarlo después. Por convención, lo más común es que los tubos que voy a usar para la directa los voy a rotular con letra mayúscula y los tubos que voy a usar para la inversa los voy a rotular en minúscula. ¿Tá? Entonces yo los voy a rotular A y B, y estos pequeñines A y B. ¿Tá? En la directa,
¿qué voy a tener que usar? Glóbulos rojos. Bien, acá entonces les voy a poner glóbulos rojos del paciente, ¿sí? Porque eso es lo que yo estoy analizando, del paciente, al 3-5%, ¿sí? Por eso es que le digo, yo ya los preparé y ahora los voy a usar para la reacción, ¿tá? Voy a poner esto y ¿qué más? Solución fisiológica. No, ya lo hiciste. Vos ya lo diluiste, ya está diluido. Vos ya tenés un tubo con la dilución del 3-5% de glóbulos rojos. Y ahí vas a pipetear una gotita, Tuki, lo vamos a poner acá, reactivo. y otra gotita acá. Ahora el reactivo, ¿sí? Los antisueros, ¿sí? Y bueno, no sé, por eso te digo. ¿No? ¿Está bien? Pero no por. No le digo a usted, profe, le digo a mi compañero. Bien, y el otro que voy a poner entonces es el antisuero. ¿Qué antisuero pongo acá? Anti-A. ¿Y acá? El antisuero anti-B. O sea, lo tapo con el azul y acá el amarillo. O sea que estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo en el porta, pero en un tubo, teniendo la consideración de que tuve que diluir estos glóbulos rojos previamente. ¿Proporciones una gota? Sí, una. Por lo general se suele poner primero el reactivo y después se le pone la sangre. Pero se diluye porque se separaron del plasma, digamos. Se diluyen porque se separaron del plasma. No, igual hay que llevarlo con una proporción. Hay que diluir, igual no se los usa, no vas a usar la sangre entera, los botes de sangre entera. Para entrar en Como equivalencia. son así se diluye. Bien. Una vez que yo hice esto, bueno, vamos a armar la inversa. ¿No? Y después vemos que sigue. Bien, la inversa, ahí lo quiero ver. Profe, ¿cómo nos damos cuenta en el tubito si aglutina o no aglutina? Ahora vamos a ver. Preparemos primero los tubos. Bien, y esto es la inversa. La inversa, ¿qué voy a usar acá? Bien, ya dijimos de acá que vamos a usar ahora del paciente el plasma. ¿Sí? Uso el plasma del paciente. Esto no está diluido, ¿sí? El plasma es plasma. ¿Y ahora qué voy a tener que usar como reactivo? Antígeno, ¿sí? Porque ahora mi incógnita es el anticuerpo, entonces tengo que usar un antígeno conocido. Acá es donde entran los glóbulos rojos del grupo A o glóbulos rojos del grupo B, ¿sí? Estos glóbulos rojos de fenotipo conocido, digo que son de fenotipo conocido porque yo sé que tengo glóbulos rojos A y sé que tengo glóbulos rojos y que son del grupo B. Se pueden adquirir de forma comercial, ¿sí? En el cual ya vienen preparados, son unos viales que tienen glóbulos rojos del grupo A, ya al 3-5%, preparados en la proporción que tiene que ser, y otro vialcito que tiene glóbulos rojos del grupo B, también ya preparado al 3-5%, listo para usar. ¿Tá? O la opción otra que yo les decía, era que yo los puedo preparar en mi laboratorio. ¿Tá? Yo tomo, por ejemplo, 3 pacientes que yo ya sé que son de grupo A, ¿sí? Mezclo la sangre de esos 3 y hago un pool, ¿sí? Después a ese pool de glóbulos rojos le hago la dilución para llevarlo al 3-5% y ahí recién lo uso. ¿Tá? Lo mismo, hago un pool con pacientes que yo sé que son del grupo B, los mezclo, hago ese pool y acondiciono los glóbulos rojos para llevarlos al 3-5% y ahí los uso. ¿Ah? O sea que estos glóbulos rojos también están al 3-5%, ¿sí? Ya sean comerciales o puliados en el laboratorio. ¿Ah? Se ponen 2 gotitas de plasma, una gotita de los glóbulos rojos. El plasma se pone obviamente en los 2 tubos. ¿Ah? Y al que está rotulado con A minúscula se le ponen los glóbulos rojos del grupo A. Y al que está rotulado como B minúscula se le ponen los glóbulos rojos del grupo B. ¿Ah? Una vez que yo ya preparé mis tubos, ya los tengo listos, mezclado todo lo que tiene que estar, los llevo a la centrifuga. ¿Sí?
Esto se centrifuga 5, 15 segundos, A 1200 revoluciones. A esto. Estos tubos. Yo preparé, esto es un paciente, voy a llevar mis 4 tubos a la centrífuga, los centrifugo un ratito y los retiro. Y lo que se hace es o darle unos golpecitos bien suaves en la base o agitarlos un poco. No van a ser así porque ya desarmaron todo. ¿Tá? Se le da unos golpecitos y se va a ver. Si es negativo, prácticamente se desarma todo y queda ahí nada. Se ve como una suspensión, no hay nada, no hay ningún grumito, ninguna arenilla, nada. En los que son positivos se va a ver como las imágenes que yo les puse en las diapositivas, que según el grado de aglutinación se va a ver un arenillado, algo más grande, o una cosa que no se desarma por más que yo la golpee, como si fuese un coagulito, sí, que no se desarma, aunque yo lo mueva el tubo o lo golpee. ¿Ah? Eso es, así es como se ve la aglutinación en el tubo. ¿Pero es en superficie o todo el tubo? Lo que se observa. No, vos pensás que vos estás poniendo una gota, lo que vas a tener acá es una cosita pequeñita. Vos el tubo lo vas a poder ladear como para ver si se ve algo. ¿Ah? Vos vas a ver la base, algunos se ven re bien y los golpeás y se ve una cosa ahí aglutinada que no la podés desarmar, visto, positivo. Pero si no, si es suavecito, por ahí te conviene mover un poco el tubo para ver si no le ves ese arenillado o algo más fino. ¿Verdad? Pero es poquito el volumen, entonces el tubo lo podés mover y golpear sin problema. Pero sí tenés que mirarlo bien. Y lo que voy a ver es casi lo mismo que la que veo en el porta. Más o menos. Sí, en el porta como que se ve más intenso todavía. Pero sí, vas a ver como ese abrumado. Pero sí se ve de forma macroscópica directamente en el tubo. Todo lo que es aglutinación se ve de forma macroscópica. Yo lo veo a simple vista. No necesito nada, no necesito ir al microscopio, no necesito nada para ver una aglutinación. Mis ojos. Bien. ¿Quedó cómo se hace el tubo? Ahora cómo se interpreta. En el inverso, así. Hágame el parcial, no. Antes que me olvide, Bien, veamos. Pongámosle que yo ya observé mis tubos y anoté dónde veo aglutinación y dónde no lo veo. ¿No? Vamos con la directa. ¿Qué grupo es? A. ¿Sí? Me aglutinó en el tubo que tiene antisuerantía y no me aglutinó en el que tiene antisuerantía. Bien. ¿Qué esperaría ver yo en el inverso? Al revés. Y no es solo porque es al revés, la lógica de por qué es al revés, ¿sí? Si yo soy grupo A, no voy a tener anticuerpos antía, no tengo isoglutininas antía. En consecuencia, no voy a aglutinar los glóbulos rojos A. Chao. Sí voy a aglutinar los glóbulos rojos del grupo B, por eso es acá es donde está el tema de las transfusiones. ¿Sí? Si yo soy grupo A, yo tengo anticuerpos contra el grupo B. Entonces, cuando yo ponga en contacto el plasma de ese paciente con glóbulos rojos del grupo B, yo voy a ver aglutinación. ¿Sí? No es que uno le va a aglutinar cuando haga la transfusión, pero esto sería como una forma de ver que hay reacción e incompatibilidad. ¿Verdad? Bien, entonces podemos hacer la famosa tablita.
por un lado la directa y por el otro lado la inversa. En la directa tengo el antisuero anti-A y el antisuero anti-B, y en la inversa reacción con glóbulos rojos A y con glóbulos rojos B. Si mi grupo es B, ¿dónde voy a ver aglutinación en la directa? Con el anti-B, ¿sí? Y con el anti-A negativo. Y en la inversa, ¿dónde va a haber reacción? ¿Con qué? Con glóbulos rojos del grupo A, y no va a haber con glóbulos rojos del grupo B. ¿Ah? Si el grupo es AB, en la directa, con anti-A, ¿sí? Porque hay antígeno A, y con el anti-B porque hay antígeno B, ¿sí? Y en la inversa, negativos ambos, ¿sí? Estos pacientes no tienen anticuerpos contra ninguno porque están expresando los dos. ¿Ah? Grupo O. Bien, no expresa antígeno A, no expresa antígeno B, ¿sí? En consecuencia tiene anticuerpos contra ambos, ¿sí? Y si es grupo A, Positivo en A. positivo en A, solo tiene antígeno A, no tiene antígeno B, en consecuencia la inversa tiene anticuerpos contra B. ¿Tá? De ahí sale la lógica de esta tablita. Y había un extra, que era el Bombay. ¿Qué pasaba con el Bombay? Bombay. Vamos a ponerlo acá abajo en la tablita. Bien. Ay, me salió regalo. Bombay. ¿El Bombay expresa antígeno A? No. ¿Expresa antígeno B? No. Tampoco. Entonces, ¿contra quién va a tener anticuerpos? Contra ambos. Contra A y contra B. Pasa lo mismo que con el grupo O. ¿Sí? Fíjense que se ve exactamente igual. El O da negativo en la directa con ambos antisueros y da positivo en la inversa, tanto con glóbulos rojos A como con glóbulos rojos B. Hasta ahí yo veo lo mismo. Si yo lo hiciese así nada más el estudio, yo, si una persona es Bombay, la voy a informar como grupo O. ¿Sí? Me lo comí al Bombay. Así de simple. ¿Ah? Para diferenciar un Bombay del grupo O, es que, y por eso ustedes tienen en las diapos, un tercer tubo acá en la inversa. El tubo O. ¿Sí? Tengo un tercer tubo en la inversa que va a ser un tubo que va a tener glóbulos rojos del grupo O. ¿Ah? Porque ¿qué pasaba con el Bombay? ¿Dónde queda trunca la síntesis? En sustancia precursora, ¿sí? O sea que de sustancia precursora nunca pasó a sustancia H. La sustancia H es básicamente el grupo O. O sea que el Bombay no expresa ni siquiera el antígeno O. Entonces el Bombay va a tener anticuerpos contra A, contra B y contra O. ¿Sí? Va a tener anticuerpos contra todos los antígenos del grupo ABO, porque el Bombay no expresa prácticamente el grupo ABO porque no lo puede sintetizar. Queda truncada la síntesis desde el principio. ¿Ah? O sea que aquí agrego una tercera isoglutinina y gracias a este tubo es que yo puedo diferenciar un Bombay, me quedé sin espacio, de un grupo O. Ay, ¿por qué no dejé espacio acá? ¿Sí? Si yo agregara acá una tercera columna en la que pusiera los glóbulos rojos del grupo O, ¿sí? Acá ninguna me va a aglutinar con... Ninguno del ABO me va a aglutinar con el grupo O. ¿Sí? No se olviden que yo para sintetizar el grupo A, B, el AB, cualquiera, yo necesité como base el O. O sea que el O no es extraño para ninguno de los antígenos de los fenotipos del grupo ABO. ¿Ah?
El problema está con el Bombay. El Bombay en ese tercer tubo va a ser el único que me va a dar una aglutinación positiva, porque reacciona contra todos los fenotipos del grupo ABO, ¿no? Tanto el A como el B como el O. Pero bueno, este tubo por lo general no se lo hace a no ser que haya la sospecha de un Bombay. Existen otros reactivos igual para diferenciar el Bombay, ¿no? Pero esta es una de las maneras. O sea, tendrían que ser todos los ceros, digamos. Claro, igual la frecuencia de Bombay es rarísima. Acá encontrar Bombay. Pero si Igual, viene, cuando alguien lo van a si viene alguien de la zona y le tengo que hacer de esa zona donde se presente Bombay, Si vos sospechás, sí, le hago de... igual se supone que vos antes de hacer una transfusión tenés que hacer las pruebas pretransfusionales que las vamos a ver más a fin de año. bueno, no ¿Tá? Así que ahí nos va a surgir esa duda, ¿sí? Porque vos ponele que vos tenés un Bombay, Sí. ¿sí? Pero no le hiciste el tercer tubo y te dio que era O y lo rotulaste como grupo O. ¿Está listo? Entonces le vas a buscar como donante. Te perdiste lo mejor de lo mejor. No hubiera grabado. Aprendiste lo mejor, boludo. Iba a filmar la... Bien, profe. Ay, no, grabó. Bien. Tengo que tener en cuenta que si yo no hago el tercer tubo y justo me encontré con un Bombay, yo lo voy a rotular como grupo y le voy a pedir a la gente de hemoterapia que me dé sangre del grupo O, ¿sí? Me van a dar sangre del grupo y lo ideal es que yo haga, antes de transfundirlo, una prueba de compatibilidad entre esas dos sangres, ¿tá? Si es verdaderamente un grupo O, va a dar la prueba todo ok. Ahora, si era un Bombay y yo no me di cuenta, voy a obtener una reacción de incompatibilidad en esa prueba y ahí se me va a despertar a mí la alarma de que algo ahí no está bien y volver a analizar la muestra de mi paciente con más detalle. ¿Ah? Pero no es algo que lo haces de inicio, ¿sí? Que cada vez que tenés uno te aseguras que no sea un Bombay. No, no es algo que se haga siempre. ¿Ah? Después vamos a ver un caso clínico justo de Bombay. Pero cuando veamos las otras pruebas, porque si no... Bien, ¿y qué pasaba con la columna de gel? La columna de gel lo que más me importa es algo conceptual de esa columna. Ese era el otro método, ¿se acuerdan? Pero es un medio que se pone luego próximo para arriba. La columnita de gel. ¿Se acuerdan que había otro método que era por columnas de gel? Microcolumnas, son bien chiquititas. ¿Ah? No me voy a frenar en el detalle de cómo se hace y todo esto, pero sí me importa el fundamento de cómo funcionan estas columnitas. Son unas columnitas que tienen medianamente esta forma, ¿sí? Y acá tienen un gel, ¿tá? Que va desde acá hasta bien al fondo. Lo que pasaba acá, ¿qué era? Que se juntaban los que se aglutinaban en la parte de arriba y si no se aglutinaban pasaban al fondo. Bien, la reacción en estas columnas sucede acá arriba, ¿sí? Acá se ponen en contacto el glóbulo rojo con el antisuero o el plasma con los glóbulos rojos de fenotipo conocido, porque se pueden usar para directa o inversa, ¿tá? Lo importante es que la reacción sucede acá arriba, ¿tá? Se le da un tiempo para que se dé la reacción de aglutinación y no lo voy a ver yo hacia de vista, la voy a tener que ir a centrifugar esta columna, ¿tá? Se lleva a centrifugar y la característica es que este gel que está acá no está al vicio, sino que es un gel que tiene porosidad, ¿tá? Va a permitir que pasen cosas de cierto tamaño. Cuando acá arriba sucede una reacción de aglutinación positiva, hay aglutinación, la malla esa es relativamente grande como para traspasar los poros. Después de que yo centrifugo, queda atrapada en la superficie y nunca, no baja, ¿sí? Puede bajar según el grado, ¿tá? Pero
La idea general es que la malla de aglutinación es grande, ¿sí? Entonces no es capaz de pasar este filtro de tamaño, queda atrapada en la superficie y eso se considera una reacción positiva, ¿sí? En cambio, yo dejé que reaccione y todo, ¿tá? Pero no hubo aglutinación, no pasó nada, es una reacción negativa. Después de que yo centrifugue, entonces los glóbulos rojos, como están sueltos, no están metidos en ninguna malla de nada, van a ser capaces de atravesar este filtro de tamaño que es el gel y van hacia la parte inferior y ahí se ve como un botoncito de rojos en la parte inferior de la columna. Esto se considera una reacción negativa. ¿Ah? Entonces, así es como funcionan. Bueno, en realidad no me acuerdo. Eso es una centrífuga especial. Es una centrífuga especial la que tiene que calzar, sí, porque tiene como ranuras, porque tiene que calzar la tarjeta. Por eso esto no es algo que se haga en muchos lados. En Estados Unidos. Se puede hacer en algún, no sé, banco de sangre, la verdad que acá no sé dónde. Yo aprendí a tipificar con esto. En Batman no se hace. En la salida de casa. En la salida. Sí, esto es caro, por eso también no se hace en muchos lados, porque imagínense que necesita una centrífuga especial, las tarjetas también, tienes que comprar esas tarjetas, tiene también algunas cosas que van a 37 grados, entonces tienen como una estufita propia también con sus ranuritas para que encajen las tarjetas, o sea, es un gasto. Por eso no en muchos lados lo hacen, pero son buenos. Y por último estaba la técnica de microplacas, ¿sí? Que eran esas famosas placas de 96 pocillos, que también yo quiero que se queden con el concepto. Ustedes tienen una placa grande, imagínense que cada pocillo equivale, por ejemplo, a un tubo, ¿sí? Sino que es como que estamos trabajando en tamaño micro. Como la de la No, son... Voy a ver si traigo una de estas placas. No tengo exactamente esta, pero tengo algunas parecidas. ¿Sí? Son placas con pocillos pequeños, ¿sí? Son de plástico. Y lo que se hace ahí es lo mismo que se hacía en la técnica en tubo. ¿Sí? Se pone el glóbulo rojo del paciente y los antisueros. Ahí se hace plasma. Se hace directa e inversa. Puedes hacer directa e inversa del labo, más el RH, controles y todo. como aparece ahí. Claro, sino que ahí tenés 96 pocillos, o sea que podés trabajar, por ejemplo, 96 pacientes en simultáneo. Profe, ¿sería así como estas? Claro, esos tipos de placas. De lisa, digamos. Claro, como las placas de lisa. ¿Sí? Entonces se hace lo mismo, se mezcla todo, puedes trabajar con muchos pacientes en simultáneo, esto se lleva también a centrifugar al igual como se hacía con la técnica en tubo, ¿sí? Y también se le da unos golpecitos y se ve si hay o no aglutinación y según eso se interpreta. Obviamente esto va a una centrífuga de placa, tener centrífuga de placa. Pero el fundamento de cómo funciona y cómo se interpreta es el mismo que el de la técnica en tubo. Nada más imagínense que es en tamaño micro, ¿sí? Tamaño chiquitito y nada más. Y se puede trabajar en simultáneo con varios pacientes. Con varios pacientes, exacto. En lugar de tener un montón de tuberío, tenés todo en una sola placa. Centrifugas todo junto, estás sacando tubo y tenés que estar rotulando 1500 tubos. Eso sí se usa bastante por ahí en banco de sangre que trabajan con muchas muestras, ¿sí? Entonces pueden procesar varios pacientes en simultáneo. Y una centrífuga de placa no es lo mismo que las centrífugas caras de las tarjetas. Bien. ¿Quedó abo? Bien. ¿Qué DRH? Acuérdense que DRH era súper básico. O sea, lo que es LEPIS, P e I
Es simplemente, yo creo que voy a tomar un multiple choice nada más, que va a abarcar los 3 temas, porque es pura teoría, vieron que es re poquito, es algo conceptual, no es mucho más que eso. En cambio, RH, sí. ¿Cuántos serán? 20. No, pero sí es a desarrollar este examen. El RH era la presencia de un antígeno. Bien, ¿cuál era? D. El D, ¿sí? La presencia o ausencia del antígeno D es lo que a mí me va a diferenciar y me va a dar un RH positivo si es que está el antígeno D y es RH negativo si no está. Pero no es nada. Bien. Si estaba en la positivo y si no estaba en la negativa. Exacto. Ahora, ¿qué otros antígenos? Ese es el antígeno que a mí me define el RH. Pero habíamos dicho que estaba dentro de un sistema, del sistema RH. ¿Qué antígenos comprende el sistema RH? Bien, tenemos al D es parte del sistema RH. Después tenemos el C, el D y el E. ¿Está? Esto se hereda por un gen aparte y estos, otro gen por separado. ¿Está? O sea que la herencia del D y el resto van por separado. Pero en todos los casos tenemos los C y los B. Tenemos, sí. Entonces el D se hereda aparte y los otros Y los otros, exacto, están en genes distintos. ¿Está? No es que le das el bloque o no le das el bloque. Así que podés tener, no tener D, pero podés tener tranquilamente alguno de estos. ¿Ah? Estructuralmente son proteínas. Eso era muy importante. ¿Sí? Acá cambiamos de estructura. El grupo ABO, el Lewis, el I y el P eran hidratos de carbono. ¿Sí? Por eso se caracterizan de tener isoaglutininas en circulación. Ahora que cambiamos y estamos en una estructura de proteína, cuando yo tengo proteínas no hay anticuerpos naturales contra proteínas. ¿Está? Por eso cuando yo hago la tipificación del RH no le hago nunca inversa. No tiene sentido porque no existen isoproteínas contra el D, solo se le hace la directa. ¿Está? Bien. ¿Qué habíamos visto de características con respecto a este antígeno D? Habíamos visto lo básico. El D débil Y el de D parcial. Bien. Yo voy a tener, podríamos decir, un D normal. Y luego tenemos dos variantes, que son el D parcial y el D débil. ¿Está? Dentro del D parcial estaba el DBI, ¿sí? Y el D débil es débil. ¿Está? Bien, ¿qué característica tenía el DBI? Tiene una alteración en la... Bien. Acuérdense que yo tengo mi proteína, ¿sí? Que era esa estructura que atravesaba varias veces la membrana, ¿tá? Y que el DBI Le falta una porción. le faltaba una porción en los epitopes 6 y 7, ¿tá? De su porción extracelular. O sea, está el resto de la proteína presente, pero le falta un pedazo. En eso se diferencia. Es una variante, podríamos decir, cualitativa del antígeno D. ¿Y el D débil? Que tiene menor expresión de la antígeno. Exacto. O sea, que expresa una proteína D normal, completa, entera, ¿sí? Pero el tema está en su expresión, es menor. Es lo mismo que pasaba con los fenotipos A1, A2 del grupo A. Hay menor expresión antigénica y nada más. ¿Ah? Y eso era lo único que habíamos visto del D Sí, para el primer parcial. El resto era para el segundo. ¿Verdad? Es hasta acá acordarse que hay un D parcial, que hay un D débil, que el antígeno D me da el RH. Ahí me perdí. ¿En qué? Que tiene los cuando hizo el dibujito. Ah, esta es una proteína, ¿sí? Porque esta es como la estructura de la proteína. Es una estructura que atraviesa varias veces la membrana plasmática. Sí, o sea que esto es la membrana plasmática, esto es la proteína que va, entra, sale varias veces.
¿tá? Vos vas a tener entonces aminoácidos de la proteína, secuencias que están expresadas en la parte extracelular, vas a tener porciones que están metidas en la membrana y algunas partes de la proteína que dan a la cara intracelular. ¿Tá? El DBI es el antígeno D, pero que tiene una alteración en la cual le faltan, ¿sí?, unos aminoácidos, unos epitopes en su porción extracelular, que después en las otras clases vimos que era el epitope 6 y 7, ¿sí?, específicamente, que es el que le está faltando en su membrana. Así que esto es simplemente la estructura de la proteína, no es nada más que eso. ¿Ah? Listo. ¿Alguna consulta, duda? ¿Cuándo es el recuperatorio? Y antes de las vacaciones seguro. Qué bueno, chicos. Espero que con esto se haya aclarado alguna duda, por ahí si alguno traía alguna duda de folio. Y bueno, hasta acá en interno. Bueno, ya llegó el mole, si le pido un borrador. ¿Por qué uso ropa negra? No, pero no.